Buenas tardes, hermanos y hermanas, de nuevo, un nuevo capítulo, una nueva sesión en que llamamos discipulado y que no deja de ser, pues eso, un aprendizaje cada vez más profundo y más interesante y sobre todo más aplicado a nuestra vida, porque no puede haber nunca un estudio de las Escrituras si antes no tenemos ya previsto que lo que vamos a aprender, vamos a estudiar y vamos a considerar, lo tenemos que aplicar a nuestra vida. Y aquí no es cuestión de decir, es que por la edad que tengo ya no, o por los estudios, o porque sé más, o porque sé menos. No, la palabra de Dios siempre nos habla, las Escrituras siempre nos tienen algo que decir. Y por eso que deseo esta tarde, dentro de la idea de discipulado, desde donde se contempla este estudio al Evangelio de Lucas, creo importante que demos un paso necesario, o unas pautas, o unas ideas. Estáis viendo que dentro del estudio del texto, pues siempre introduzco alguna pauta, algún tema, alguna enseñanza que aparentemente no tiene nada que ver con el texto, pero sí que forma parte de esa enseñanza general que como discípulos de Cristo debemos de tener presente y considerar. Mirar, hay una pregunta que considero esta noche, esta tarde, interesante. ¿Cómo leer el Evangelio? ¿Cómo leer el Evangelio? Y en consecuencia, o ampliando esta idea, ¿cómo leer cualquier texto bíblico, cualquier texto de la Escritura? Os propongo un ejercicio que si lo asimilamos bien y con la ayuda del Señor, podremos caminar seguros y siempre adelante cuando tengamos nuestra Biblia abierta, sea pues para tener un momento de oración, sea para tener un momento de reflexión, sea porque deseamos leer y buscamos consuelo en las Escrituras o buscamos una explicación a la situación que podamos vivir. Y yo quisiera, tomando como ejemplo las palabras que el Evangelio Lucas pone en boca de María y que ya vimos y dimos unas orientaciones el último discipulado, cómo mirar de aplicar algunos principios para el estudio y profundizar las Escrituras. Porque dentro de la exposición, repito, del Evangelio de Lucas, en nuestro caso es bueno dar algunas pautas aplicables a toda la Escritura. Todo esto forma parte, repito, del discipulado y de nuestro crecimiento en las cosas del Señor. En la entrada de la iglesia, lo sabéis, en nuestra iglesia, la Iglesia Baptista Turo de la Peira, hay mano derecha y mano izquierda hay unos cartelitos que dice así: estudia la Biblia para no ser engañado. Por eso la importancia de estudiar las Escrituras, para que no seamos engañados ni conducidos por situaciones y momentos que realmente no son ni están en los caminos del Señor. Y para ello vamos a hacernos unas preguntas que no necesariamente siempre tendremos que hacerlas cuando, por ejemplo, como he dicho antes, queramos orar basándonos en los salmos, basándonos en las Escrituras, pero que sí que es bueno hacerlo, pero que nos pueden, repito, orientar sobre nuestro acceso al texto de las Escrituras. Primero, cuando vayamos a acceder y a meditar y a aprender de la Escritura, hemos de elegir un texto. Un texto
Puede ser un versículo, puede ser incluso una historia, puede hacer una narración poética, una narración épica, una narración bajo el auspicio de histórica, cualquier cosa que nos ayude a comprender en qué texto encontramos. Por ejemplo, no es lo mismo, voy a dar un ejemplo muy sencillo, cuando dice el Cantar de los Cantares, repito, es un ejemplo, ¿no? De la forma como hay que ver según qué pasajes, ¿no? Que no todo es literalidad, ni todo es palabra a palabra. Por ejemplo, dice, tus dientes son como manadas de ovejas en los prados o en los campos de Israel. Evidentemente, automáticamente pensamos que nuestros dientes no son ovejas, que nuestros dientes no están en un campo pastando, sino es un ejemplo de cómo interpretar las Escrituras. Por eso vamos a ver, primero eligiendo un texto, y entonces vamos a preguntarnos, ¿qué dice el texto? Eso es importante, porque hay que leer detenidamente lo que nos dice. Hemos de asumir, por ejemplo, la comprensión lectora. Esto es una de las cosas que yo recuerdo que en mi época de infancia, en el bachillerato, cuando lo estudié, nos lo enseñaban. La comprensión del texto, y que parece ser que se ha olvidado un poco. Es decir, leemos, decimos, asimilamos, vemos las palabras, pero a veces no sabemos exactamente ni contextualizamos esas palabras, lo que nos quiere decir. Eso está interesante porque debíamos de leer bien el texto, comprobando los puntos y aparte, los puntos y seguidos que se llama, las comas, si es una afirmación o es una aseveración o es una pregunta o son palabras de admiración. Por ejemplo aquí, en lo que os he dicho antes, volviendo de nuevo al texto del cántico llamado Cántico de María, es una narración poética en la que se expresa de una forma muy rítmica una situación que se pone en boca de María. Ya veremos o podemos comprobar, y eso será otro estudio si es que hace falta, si realmente fue así o no, pero de hecho es así. Entonces, por ejemplo, término de admiración: mi corazón está lleno de alegría a causa de Dios mi Salvador. Esto no es una pregunta, esto no es una duda, es una manifestación, palabras de admiración, unas palabras que están reflejando una actitud. Y eso, cuando leamos el texto bíblico, hemos de tenerlo presente. Después, pues hacernos otra pregunta, que es muy interesante. ¿Qué me dice Dios a mí con este texto? ¿Qué es lo que el Señor quiere darme a conocer en este pasaje? La Escritura siempre habla, la Escritura siempre nos tiene que decir. Yo tengo en la tapa del manifiesto de Romanos, precisamente, que hicimos hace ya tiempo este estudio, tengo una frase que pone: el libro que me habla. ¿Por qué? Porque la Escritura habla. Lo que pasa es que nosotros tenemos que estar atentos y escuchar qué es lo que nos dice el texto y qué es lo que me dice a mí personalmente. Y debemos de relacionar lo que nos está diciendo el texto con nuestras propias vivencias y experiencias
en nuestra vida. Por ejemplo, aquí dice en el capítulo 1, versículo 47, repito el mismo, ¿no? Mi corazón está lleno de alegría a causa de Dios, mi Salvador. ¿Qué me dice? Pues me está diciendo que el corazón de aquella persona que está expresando de esta manera su alabanza al Señor, está diciéndome que está lleno de alegría. ¿Qué me dice a mí esta palabra? Pues que el Señor quiere que mi corazón esté lleno de alegría, se goce, se alegre, alabe al Señor. Porque como creyente, María alaba al Señor y me está diciendo a mí que hay corazones, hay hermanos y hermanas en el mundo que también alaban al Señor y que a mí con esta frase se me está invitando a alabar al Señor. Y una tercera posibilidad, orar. Es decir, cuando leo el pasaje, me doy cuenta de lo que dice y entonces aplico a mi vida lo que está diciendo. ¿Qué surge en mi corazón? ¿Rechazo? ¿Duda? ¿Incredulidad? O, lo mejor, oración. Entonces, para mí, por ejemplo, este pasaje me está invitando a la oración. Y surge de mí la pregunta, ¿qué le quiero decir yo a Dios sobre el texto? ¿Qué le quiero decir a Dios con este texto? Pues que desearía ser tan agradecido y alabar al Señor como lo hizo María. Después de meditar en este pasaje, tal como uno lo siente, debemos de tener la necesidad de hablar con Dios sobre la situación que se vive o deseamos solucionar. O algo que debemos de cambiar. Claro, si yo leo, mi corazón está lleno de alegría y tengo un corazón con tristeza, yo le pediré al Señor, Señor, por favor, cambia, como dice el Salmo, mi lamento en gloria. Cambia mi lamento en alegría. Porque debemos de cambiar desde uno mismo para alabar al Señor. Y también, ¿cómo no?, cambiar muchas veces nuestra relación con las otras personas e incluso con el Señor mismo. ¿Por qué, por ejemplo, mi corazón puede que no esté lleno de alegría? Quizás por mis propios pecados, quizás porque mi relación con los hermanos no es la auténticamente querida por el Señor. Quizás porque estoy viviendo una situación de duda, de incredulidad, de tormento económica, familiar, de la que sea. ¿Qué me impide que mi corazón no esté lleno de alegría? Bueno, eso es un motivo de oración. ¿Veis? Ya tenemos un tercer paso. Por lo tanto, debemos de sentirnos siempre comprometidos, interpelados cuando leamos la Escritura. Repito, ¿qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí este texto? ¿Y qué le quiero yo decir a Dios en respuesta al texto que estoy considerando? Y hay un cuarto punto. ¿Qué hacer como resultado de lo que he aprendido de este pasaje, de lo que he interiorizado y de la oración que acabo de hacer al Señor? Pues muy sencillo, la imperiosa necesidad de buscar en Jesús, en las Escrituras, en el Señor, el ser agradecido y profundizar en mi espíritu de adoración. La oración puede y debe de movernos a actuar. Puede, y nuestra relación con el Señor puede hacernos cambiar de actitudes y realizar aquello que realmente nosotros no sabemos hacer por nosotros mismos. Es momento entonces de pasar de la oración a la acción. Considero que son 4 puntos para seguir adelante como aprendizaje de discipulado
cuando tengamos un texto, cuando accedamos a las Escrituras, tener presente estas 4 preguntas, que las voy a repetir. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí personalmente este texto? ¿Qué le quiero yo decir a Dios como respuesta a lo que Él me está diciendo? Y después, ¿qué consecuencia, cómo debo yo de actuar ante esta evidencia o lo que el Señor me está enseñando? Dicho esto, iremos basándonos en el texto de María, precioso. Vamos a seguir en nuestra consideración del Evangelio de Lucas. ¿Y qué nos toca? ¿Qué nos toca hoy avanzando que estamos? Pues nos toca precisamente el nacimiento de Juan. Ya hablaremos en su momento de la relación entre Juan y Jesús. En el nacimiento de Juan está en el capítulo 1, del versículo 57 en adelante. Y es un texto precioso, lo voy a leer porque creo que tiene su sentido el leerlo. Dice: cuando se cumplió el tiempo de dar a luz de Elizabeth, ésta tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de este gran don que el Señor en su misericordia le había concedido y acudieron a felicitarla. A los 8 días del nacimiento, llevaron a circuncidar al niño. Todos querían que se llamase Zacarías, como su padre. Pero la madre, Elizabeth, dijo: no, su nombre ha de ser Juan. No es de extrañar, porque seguramente, de alguna manera, Zacarías y Elizabeth habían hablado del tema y Zacarías le había explicado su propia experiencia delante del altar de Dios, cuando recordamos el ángel Gabriel a la derecha del altar le indica que va a tener un hijo y que Elizabeth sería mamá y que su nombre sería Juan. Repito, pero la madre dijo: no, su nombre ha de ser Juan. Ellos entonces le hicieron notar: nadie se llama así en tu familia. Así que, como consecuencia, se dirigieron al padre y le preguntaron por señas qué nombre quería poner al niño. Zacarías pidió una tablilla de escribir y puso en ella: su nombre es Juan, Johanan. Con lo que todos se quedaron asombrados. ¿Por qué? Ya veremos por qué, porque es un detalle también que forma parte de esa línea que Lucas está exponiendo en su Evangelio. Dice: todos quedaron asombrados. En aquel mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. De modo que los vecinos que estaban viendo lo que pasaba se llenaron de temor. Todos estos acontecimientos se divulgaron por toda la región montañosa de Judea. Sabéis que ya habíamos hablado antes de que María va a las montañas de Judea a visitar a su prima, su parienta Elizabeth. Dice: y cuantos oían hablar de lo sucedido se quedaban muy pensativos y se preguntaban: ¿qué va a ser este niño? ¿Qué va a ser este niño? Porque era evidente que el Señor estaba con él. Precioso. Mirad, en esta narración vemos como el evangelista Lucas expone el cumplimiento de lo que dijo Gabriel a Zacarías y por ende a Elizabeth. Y hay un detalle que refleja precisamente una sociedad patriarcal. Tenemos versículo 59 que tenemos perfectamente comprendido en
en esta situación, ¿no? Cuando dice en el versículo 59, a los 8 días de nacimiento, que le hemos leído, tal, todos querían que se llamase Zacarías. Mirad, Lucas, como ya he dicho en otra ocasión, una de las cosas que tiene como también línea, igual que es la acción del Espíritu, igual que es la alegría, igual que es, por ejemplo, el anuncio y la proclamación de la salvación a Israel, tiene también un detalle que es la dignificación de la mujer. No es que la mujer necesite ser dignificada, porque ella por sí misma es digna, sino porque en aquella situación, en aquella época, el patriarcado lo era todo, y todo estaba sometido al padre, al amo, al Baal. Curiosamente la expresión Baal significa el amo de casa, el padre de familia. Reina Valera traduce en muchas ocasiones el padre de familia, mientras que la literalidad es el amo de casa. Fijaos, ¿qué dice? Le preguntan a los 8 días, todos querían que se llamase Zacarías, todos aquellos que estuvieron allí en el momento de ir a circuncidar al niño, a los 8 días, tal como mandaba la Torá, la ley de Moisés, entonces todos querían que se llamase Zacarías. Todo allí, todo el mundo tenía su opinión. A veces cuando nacen hay una mamá embarazada, y en la iglesia tenemos varias, todo el mundo, los padres, los abuelos, los tíos, todo el mundo quiere poner el nombre al niño o a la niña. Y se olvidan, precisamente, de que son los papás los que deben, en unión y en concordancia, asignarle un nombre al niño. Porque es que además en la Escritura, el designar y asignar un nombre a un niño tiene una importancia enorme, ¡enorme! De hecho, los nombres en las Escrituras tienen siempre un significado que refleja la personalidad y la forma de ser de la criatura. En este caso, todo el mundo quería ponerle Zacarías. Sin embargo, la madre interviene. Elizabeth interviene y dice, no se ha de llamar Zacarías, sino que su nombre ha de ser Juan, tal como el ángel le dijo a Zacarías. ¿Pero qué sucede? Ellos, entonces, le hicieron notar, nadie se llama así en tu familia. Bien, no deja de ser un momento de diálogo sobre el nombre. Pero la actitud que toman es curiosa. Así que, no haciéndole caso a Elizabeth, se dirigen al padre para que él dé su opinión definitiva. Y ellos esperaban, precisamente, que dijera que se llamaba Zacarías. Sin embargo, él sabía que sería su nombre Juan. Y claro, ¿qué dice? Le preguntaron por señas qué nombre quería poner al niño. Zacarías pidió una tablilla, sabéis que estaba mudo, por castigo por su incredulidad, estaba mudo, pidió una tablilla de escribir y puso en ella, su nombre es Juan. ¿Y qué sucede? Con lo que todos se quedaron asombrados. ¿Por qué se quedaron asombrados? Porque resulta que el padre de familia, Zacarías, le da la razón a su esposa Elizabeth. Cosa que rompía esa tradición patriarcal de que el padre era quien ponía el nombre al hijo. Curioso, en la Escritura sí que hay también ejemplos
casi la mitad de los ejemplos que hay de aplicación del nombre a una persona la dan las mujeres. Pero en este caso es curioso. ¿Por qué se asombran? Se asombran porque resulta que Zacarías cede, porque ellos no sabían lo que había pasado con Zacarías en el altar. Ellos solo ven que Zacarías cede su postura y da el nombre que Elizabeth quería de Juan. Hay a veces, ¿cuántas veces nosotros queremos imponer nuestra autoridad? Este es un ejemplo de lo que antes y al principio he dicho. Cómo leer las Escrituras, qué leer las Escrituras, qué ver detrás de las Escrituras. Fijaos, ¿qué sucedió entonces? Que Zacarías recobra la voz y todo el mundo alaba a Dios, pero a la vez con temor, con respeto y admiración. Está en el versículo 64. En aquel mismo momento, Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios, de modo que los vecinos que estaban viendo lo que pasaba se llenaron de temor. Imaginaos qué cosa más tremenda debió suceder en aquella situación. Y dice, todos estos acontecimientos se divulgaron por toda la región montañosa de Judea, y cuantos oían hablar de lo sucedido se quedaban muy pensativos y se preguntaban, ¿qué va a ser este niño? ¿Qué va a ser este niño? Porque ya intuían que ese niño tenía que ser alguien que no sabían qué, pero sí que alguien importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera se dan cuenta que el Señor estaba con él. Esto ya nos cierra el estudio de hoy, el estudio que esta noche, esta tarde, quería daros. Recordemos, pues entonces, todo lo que hasta ahora hemos visto, y el sábado siguiente, el discipulado siguiente, seguiremos con otro pasaje también precioso, otro cántico, que es una profecía, que es la profecía, el cántico que habla Zacarías, el padre de Juan. Quiera el Señor que hoy hayamos aprendido algo nuevo y que haya sido de beneficio para nuestra vida personal y vida espiritual.